voy a dar paso a David Marco, que es socio y director de Price Jurídico y Fiscal en la Comunidad Valenciana, y que nos haga él una pequeña introducción de lo que pretenden presentarnos hoy varios componentes del equipo. David, bienvenido. Muchas gracias, Romina. En primer lugar, pues eso, agradeceros a ti y a Vico que nos hayáis permitido hoy pues exponer esta parte que va a ser fundamental en los próximos meses, y ahora comentaremos por qué, ¿no? En relación a los retos laborales, legales y financieros de la industria, ¿no? Ante la situación del COVID, ¿no? Es totalmente claro que ha impactado en las diferentes industrias de manera totalmente diferente. Algunas industrias han pasado o están pasando el COVID de una manera más o menos normalizada, incluso algunas se han visto impulsadas, como pueden ser pues, la industria de alimentación, sector cosméticos, incluso algo parte de sector farma, pero a otras industrias les ha impactado de una manera muy, muy relevante, ¿no? Transporte, todos los proveedores del sector retail claramente afectados, el propio sector de automoción y de componentes. Disculpa, David, que sí. están diciendo que hay gente que no te ve. Arriba a la derecha, al menos en mi pantalla es a la derecha, a veces a la izquierda pone vista galería o vista del hablante. Si dais clic en vista del hablante, ¿vale? Vais a poder ver quién está hablando en ese momento y también las presentaciones que se van a compartir. Si lo tenéis en vista galería, lo que veis es a toda la gente que estamos conectada. Y si alguien tiene una duda, me puede escribir por el chat, ¿vale? En cualquier momento, porque os voy a silenciar para que quien hable pues no tenga interrupciones, pero si necesitáis hablar, me lo decís por el chat y os conectaría. Pero es importante eso de la... No hemos hecho lo que dice. Perdona, Romina, perdona. No, la vista del hablante es importante porque si no, no te ven, ¿vale? Lo que pasa es que, Romina, yo no veo dónde está esa vista tampoco, ¿eh? No, yo no sé dónde está. Porque a la derecha tengo una pantallita en la que me veo a mí. Sí. Esa pantallita es la grande, la que te ves a ti. Vale, la O grande, ya la he hecho y ahí grande. Tiene que estar lo de vista hablante o vista galería. Os hago un pantallazo y os lo paso para que Hay que mover el ratón, si no, no se ve, está oscuro. Si mueves el ratón te aparece. Te paso de todas maneras también el pantallazo. Sí. Bueno, lo importante también es que te veamos a ti, ¿no? A lo mejor más que nos veas, pero bueno, vamos a intentarlo. Hombre, si os veo mejor todavía. David, te agradezco tu intervención porque yo estoy exactamente igual que tú. Me veo a mí mismo, pero no consigo ver la vista galería, vista hablante. Pues yo tampoco. Moved el ratón, lo que dice Mingo. Yo sé que Josu, te paso también el siempre pantallazo. con la aplicación móvil no. de la tablet y funciona muchísimo mejor que el ordenador para todas. Eso ya hacemos tarde, Vico. Ahí ya no podemos solucionarlo. Si movéis el ratón, aparece para la siguiente. Para la siguiente, eso es. Si movéis el ratón, aparece arriba a la derecha. No, yo no. Bueno, lo importante entonces es que los demás veáis la vista. A ver. No, bueno. Romina, disculpa, yo por mi parte a ti tampoco te he visto. Quiero decir, me pasa como a David, no tengo esa opción de vista galería, vista respecto al que está hablando. Qué raro. Porque Pues, a ver, os voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y así y si no, ya seguimos. ¿Veis mi pantalla ahora, verdad? Sí. Pues esta pantalla que vosotros veis a vosotros mismos depende de lo que... Si está vista hablante o vista galería. ¿Vale? ¿Pero dónde está? ¿Dónde dices que está vista galería? Pues aquí, en lo negro aquí, yo os lo he pasado por la foto y ahora no aparece, pero porque estoy compartiendo mi pantalla. ¿Vale? Entonces yo os veo a todos en pequeño y como comparto mi pantalla no aparece así.
Bueno, pues lo importante es Bueno. que vosotros sí que se os ve y vais a poder compartir la... En el WhatsApp tienes el pantallazo también, pero bueno, vais a poder compartir la pantalla y la presentación. Así que bueno, siento esta imprevisto de que no nos veáis, luego paso las fotos. Estamos todos muy guapos. Vale, pues nada, seguimos si queréis. Vista al hablante, venga. Bueno, como lo que decíamos era que efectivamente el COVID ha afectado a las distintas industrias de manera muy, muy diferente y en algunas el impacto ha sido muy relevante, ¿no? Hablábamos de proveedores del sector retail, sector automoción, que por su propio modelo de abastecimiento que tiene una complejidad importante y la propia cadena de suministro, que normalmente es global, pues el impacto ha sido enorme, ¿no? De hecho, aquí en España han parado las 17 plantas, con lo cual esto nos hace tener una idea del impacto. Las perspectivas que tenemos a día de hoy no son tampoco muy halagüeñas en cuanto a la vacuna. La vacuna, las mejores expectativas son tener en España una vacuna a principios del año que viene. Y en cuanto a la recuperación, volver a niveles de producción o de productividad de los que teníamos hace tan solo 3 meses, pues hablamos de un entorno de 2 años, incluso más, ¿no? Con lo cual, esto claramente nos pone en una situación complicada y que tendremos que abordar de alguna manera. Probablemente nos generen algunas industrias tensiones de tesorería y situaciones que tenemos que abordar desde un prisma, pues, desde diferentes prismas, ¿no? Pero hoy en concreto vamos a hablar de la parte laboral. Y en la parte laboral, pues contamos con Joaquín Baño, con Chimo Baño, que bueno, que es nuestro director del área laboral y que además en su anterior etapa fue director general de trabajo en la Comunidad Valenciana, con lo cual, pues en todo lo que son ERES y ERTES tiene una enorme experiencia, ¿no? De hecho, habrá autorizado miles, ¿no? En su etapa anterior y además, una vez se incorporó a Price, pues asesorado en otros ERTES y ERES y tiene mucha experiencia para podernos dar una visión práctica y resolver cualquier duda que podáis tener. Por otro lado, bueno, contaremos también con Jaime Moscardó, que es nuestro director del área legal, y con Echevarría, que es el que dirige el Departamento de Reestructuraciones y que tiene una gran experiencia en asesoramiento financiero en toda la parte de posibles insolvencias de compañías, cómo afrontar Entonces yo creo que lo importante es que hablen ellos y sin más agradeceros a Romina una vez más y a Vico la posibilidad de tener este webinar y doy paso a Chimo, que es el siguiente. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, David. Bienvenido, Chimo. Joaquín Baño. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Sí, soy Chimo Baño para todo el mundo. Bien, pues eso, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta webinar. David ha sido muy optimista cuando ha dicho que pueda resolver todas las dudas que se plantean, porque después de 2 meses con el último ya, el Real Decreto Ley 18, multitud de normas de desarrollo, interpretaciones por parte de los ministerios, circulares, etcétera, la verdad es que se ha creado un mare magnum jurídico y sobre todo en el ámbito laboral bastante complejo. Pero trataré, a pesar de eso, trataré de ayudaros en todo lo que me expongáis. Bueno, yo voy a centrarme en estos 15 minutos en 3 cuestiones básicas. Una, en relación con las medidas de urgencia de las relaciones laborales. La primera es el último Real Decreto Ley, el que justo hace una semana se publicaba, el pasado miércoles, donde lo que hace es establecer lo que ellos han denominado los ERTES de la desescalada, pasar de los ERTES de fuerza mayor a completos o totales a los ERTES de fuerza mayor parciales, sin olvidar que después de que acabe el estado de alarma, después de que acaben las cuestiones vinculadas a la fuerza mayor, pues está claro que la recuperación económica, esto no ha sido un paréntesis y una reanudación inmediata, pues que va a dar lugar a la adopción de medidas tanto de carácter individual como de carácter colectivo, por desgracia, en el ámbito de las relaciones laborales. Por otra parte, me referiré, aunque sea de forma breve, a 2 cuestiones que también considero significativas en relación a lo que va a ir ocurriendo en los próximos meses. El teletrabajo ha llegado para quedarse y además yo creo que luego debemos valorar como una oportunidad también
de cara a las propias empresas, y vinculado a ese teletrabajo, pues que se mantienen algunos aspectos relativos a los derechos de conciliación que se han primado. Y una última cuestión, aunque sea rápida también, relativa a la prevención de riesgos laborales, o mejor dicho, a la seguridad y salud en el trabajo en la vuelta a eso que se ha venido a denominar la nueva normalidad. Bien, empezando por el último Real Decreto Ley 2020, bueno, la verdad es que es una legislación que, como recordaréis, responde a un acuerdo social, responde a un pacto entre 50 comisiones y el Gobierno. Es además casi una transcripción literal del texto del acuerdo. Es muy raro que un acuerdo de carácter social esté regulado con artículos, y tal cual se transcribió. Es una norma exclusivamente laboral, solo un artículo quinto bastante complejo sobre determinadas previsiones fiscales en relación a empresas radicadas en paraísos fiscales o respecto al reparto de dividendos, donde tiene una consecuencia laboral si se incumplen esas previsiones del artículo 5 del Real Decreto Ley en relación con la posible exoneración de cuotas a la seguridad social a la que haya tenido, reducción de cuotas, a la que haya tenido derecho en la empresa si ha pasado por un ERTE de fuerza mayor. Es verdad que tiene una orientación, así como la mayoría de los reales decretos leyes que se han publicado, el punto de partida era la pandemia, la crisis sanitaria. Aquí el punto de partida es laboral, cómo reorientar el inicio de una actividad laboral más o menos normalizada. Establece una frontera temporal en el régimen de los ERTES, como veremos luego. Ha marcado en principio como una fecha límite el 30 de junio, aunque también veremos que eso no es exactamente así. Trata de dar respuesta a muchísimas cuestiones que se habían ido planteando antes incluso de la publicación del Real Decreto Ley, y que habíamos tenido que acudir a interpretaciones, a criterios de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo o de otras autoridades públicas. Lo que hace es desligar sobre todo los ERTES del estado de alarma. Es decir, habrá que ir pensando ya en la regularización de la actividad laboral más allá del estado de alarma, que tenemos esta mañana, y después del Pacto de Ciudadanos, este estado de alarma se va a prorrogar hasta el 7 de junio. Luego, sobre todo, hay una práctica empresarial en lo que es la sucesión de los ERTES, es decir, el tránsito que se está produciendo, que se estaba produciendo ya desde las medidas de suspensión a la reanudación paulatina de las actividades. Como veremos también, tanto los ERTES como por fuerza mayor, incluso los ERTES vinculados a causas objetivas, a económicas, técnicas, organizativas de producción, en muchos casos al principio se vincularon también al Estado. Y sobre todo se prevé cómo pasar de una situación de fuerza mayor a una situación de una necesidad de regularización de la fuerza de trabajo, de las relaciones laborales, por causas objetivas, sin necesidad de que se cree un espacio de tiempo donde la gente, bueno, después de la fuerza mayor, vuelva a la empresa y no hayamos tenido tiempo de regularizar un nuevo expediente por causas técnicas, organizativas o productivas cuando así sea necesario. Bien, este Real Decreto Ley, aunque, bueno, una cuestión, la verdad es que este tiempo se ha venido hablando de los ERTES como si fuese una novedad normativa reciente del siglo, del año 2020, y como muchos de vosotros sabéis, los ERTES por fuerza mayor siempre han existido, y siempre han existido bien afectando a la totalidad de la plantilla con medidas de suspensión, o también a medidas de reducción de jornada o afectando a una parte de la plantilla. Crea esa diferenciación entre el ERTE total, el Real Decreto Ley, y los ERTEs de fuerza mayor parciales. Es verdad que aquí sí que establece una serie de particularidades relacionadas con la fecha, con el límite temporal del 30 de junio. No hay que olvidar que muchos ERTEs de fuerza mayor, como decía, no habían afectado a la totalidad de la plantilla. No todos los trabajadores estaban suspendidos totalmente, porque
los propios ERTE por fuerza mayor preveyeron situaciones de mantenimiento, prestación de servicios mínimos o incluso a medida que era posible la reanudación de la actividad respetando las normas sanitarias, se iba reactivando la actividad de muchas empresas. Lo que sí que hace es establecer el Real Decreto Ley como una fecha de referencia para varias medidas, como ahora veremos, y marca lo que algunos han llamado, pues oye, el punto y final para este derecho de trabajo que se ha regulado expresamente para la crisis del COVID. Y vamos a volver, por tanto, al Estatuto de los Trabajadores y en el caso de necesarias medidas de aplicación de carácter temporal o definitiva al Real Decreto 1483 de 2012, que fue el que con posterioridad a la reforma del año 2012, que suprimió la autorización administrativa en los procedimientos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas y dejaba ya a decisión de la empresa y a control judicial la voluntad de adoptar medidas tanto de carácter parcial definitivo. Es verdad que parece que marca el final de la protección especial por desempleo. Sabéis que el Real Decreto Ley 8 estableció tanto para los ERTEs por fuerza mayor como para los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, dos beneficios para los trabajadores. Por un lado, la no necesidad de carencia para tener derecho a la prestación cuando se vieran afectados por ERTEs vinculados al COVID, y lo que se denomina el contador a cero, es decir, el no consumo de prestaciones. Aunque marca el final de esa especial protección, ya tanto desde el punto de vista jurídico era cuestionable que se estableciera un límite a esos beneficios marcando el 30 de junio, porque todos los expedientes estaban acogidos al artículo 22 o 23 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, bien por fuerza mayor, bien por causas objetivas, y los trabajadores tenían los beneficios que establecía el artículo 25. Y sabéis que hay muchísimos ERTEs que ya se negociaron en esta época mucho más allá de la situación inicial del estado de alarma. Nosotros hemos negociado y acordado con la representación de expedientes que van más allá del 30 de junio con duraciones de 3, 4 o 6 meses. Es verdad que el 30 de junio, que se establece como una fecha límite, luego hay que mirar que el propio Real Decreto Ley contempla la posibilidad de que pueda ser ampliado por el propio Gobierno en determinados supuestos previa consulta a la Comisión que hay prevista en el acuerdo social y que así se refleja en el propio Real Decreto. Sí que es cierto que todos los ERTEs que están amparados ahora en este Real Decreto Ley van a tener esa fecha límite del 30 de junio, sin perjuicio de la posibilidad de acogernos a una posibilidad de ampliación en función de esos... el Gobierno pueda ampliar determinadas medidas, como es previsible que así ocurra, pero esto no significa que todos puedan extenderse hasta la fecha del 30 de junio. Cuando sea posible la reanudación de la actividad, no hay una obligación de mantenernos en las situaciones de suspensión o reducción de jornada en el propio ERTE. Diferencia, como os decía, o trata de diferenciar el Real Decreto Ley entre los ERTEs por fuerza mayor total, es decir, cuando estuviesen afectados por las causas legales que establecía el artículo 22, es decir, suspensiones o reducciones que tuviesen su causa directa en pérdidas de actividad vinculadas al COVID, o como ocurrían las restricciones que llevaron a muchas empresas vinculadas del automóvil, pues hoy hubo incluso situaciones de fuerza mayor constatadas así por la autoridad laboral por restricciones debidas al transporte de mercancías o por una acreditación de la falta de suministros o incluso por situaciones de contagio, se contemplaban como una situación de fuerza mayor. El límite aquí para esta fuerza mayor total sí que es el 30 de junio, con la posibilidad, repito, de que el Gobierno pueda ampliar este plazo. Y la verdad es que lo que pretende sobre todo es desligar el Real Decreto Ley 18/2020, desligar la duración de estos ERTEs de la situación del estado de alarma. Puede que el estado de alarma acabe con lo que estamos conociendo esta mañana
el día 7 de junio, pero eso no significará que estos ERTEs finalicen per se el día 7 de junio, sino que pueden extender, en función de las posibilidades de desarrollar la actividad, hasta el día 30. Bien, y crea esa figura de los ERTEs de fuerza mayor parcial, hecho que estos ERTEs de fuerza mayor parciales existían con anterioridad al Real Decreto Ley. Afortunadamente, un criterio interpretativo de principios del mes de mayo de la Dirección General de Trabajo ya habilitaba a que las empresas, pudiesen ir rescatando personas de los ERTEs por fuerza mayor que se habían elaborado, que se habían aprobado, pudieran ir rescatando personas, incluso cambiando la posibilidad de pasar de medidas de suspensión a medidas de reducción. Lo que ha hecho este Real Decreto Ley es reflejar en la práctica, reflejar en la norma lo que estaba ocurriendo en la práctica y que incluso había generado, sobre todo a raíz de, por parte del SEPE, del Servicio Público Estatal de Empleo, determinadas incongruencias provinciales que admitían el cambio de la suspensión a la reducción y otras direcciones provinciales del SEPE que no la admitían esos cambios, consideraban que era una desafectación total. Lo que hay, y sobre todo interesa conocer, es que hay un periodo de tránsito entre la fuerza mayor total a la fuerza mayor parcial que puede la empresa ir rescatando sin género de dudas, como sin inseguridad jurídica, como ocurría anteriormente, pero lo que es importante es una frase, como os decía, el criterio de la Dirección General de Trabajo decía: las empresas podrán ir rescatando gente, venía diciendo, de un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, lo dejaba como potestativo, pero aquí lo establece como imperativo. Es decir, en función de la desescalada, las empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Y esto, con seguridad, va a generar muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Determinar en qué momento ha sido... Espera, que cierre una ventanilla que se ha abierto. Determinar en qué momento surge esa necesidad de desarrollo de la actividad, y habrá que decirle a los compañeros que me están enviando un mensaje, no sé si lo salían en pantalla. Bueno, pues lo que os quería comentar sobre todo es que esta obligación de desescalar es imperativa. El norma dice que deberán proceder a reincorporar, y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a generar una serie de conflictos significativos entre las empresas y la propia administración. ¿Cuándo estaba obligado a reincorporar y cuándo no? Y cuándo me he mantenido una serie de exenciones, obligaciones en relación a las cuotas a la seguridad social. Sin duda eso va a generar bastante problemática. Lo que ha hecho es, como veis en este cuadro, bueno, pues continuamos en la situación previa de una situación de un ERTE de fuerza mayor total, porque no podemos reincorporar, bueno, siguen manteniéndose las exoneraciones o reducciones de la cuota que existían a partir del Real Decreto Ley 8/2020, pero en estos ERTEs de fuerza mayor parcial, si os dais cuenta, lo que se premia en la exoneración o reducción de cuotas es el reinicio de la actividad. Los trabajadores que reinician la actividad, mayor exoneración en la cotización, las empresas van a tener mayor exoneración en la cotización de aquellos que van a seguir en el ERTE. Es decir, ¿y cuándo se da esta situación de fuerza mayor parcial? Cuando hayamos incorporado a los primeros trabajadores a la actividad. Repito que eso va a generar muchísima problemática, y problemática que probablemente acabe en conflictos administrativos frente a la tesorería o frente a la propia inspección, e incluso conflictos de carácter judicial en los próximos meses, porque en función de cómo se valore esa necesidad de reincorporación de la plantilla, tendremos derecho a la aplicación de una u otra medida.
Bien, si seguimos con la exposición, yo me quiero detener en una cuestión especialmente significativa y que es muy problemática para todas las empresas. Sabéis que los ERTE por fuerza mayor contemplaban ese derecho a la exoneración y como contrapartida establecía un compromiso de mantenimiento del empleo durante el plazo de 6 meses desde la reanudación de la actividad. Lo que ha hecho como contrapartida este nuevo Real Decreto Ley es modificar esto en algunos aspectos, este compromiso, aclarar algunos aspectos. La duda de, oye, ¿cuándo se inicia este cómputo de los 6 meses? Pues lo que entendemos que entenderse por la literalidad de la propia norma, aunque esperemos que la comisión tripartita donde está COE pueda aclarar de una manera contundente esta situación, entendemos que el inicio del cómputo de los 6 meses empieza a contar desde el momento en que se produce la primera reincorporación de un trabajador. Oye, tengo 400 personas en el ERTE, he reincorporado a partir de este Real Decreto Ley una persona y sin embargo siguen 399 personas en el ERTE. Bueno, pues a partir de esta primera reincorporación deberían computar debería computar el plazo de 6 meses. Es verdad que, y no olvidemos que en todo esto los propios reales decretos modificaron la ley de infracciones del orden social y habilitaron a la Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo y que la Inspección y en materia de seguridad social, la Inspección de Trabajo tiene 4 años por prescripción de las infracciones en materia de seguridad social para poder vigilar toda esta situación. ¿Este compromiso de mantenimiento del empleo va a afectar igual a todos los sectores? Bueno, pues lo cierto es que se reserva la posibilidad de de valorar por parte del Gobierno las características de cada uno de los sectores y sobre todo las características de la actividad, estamos pensando, supongo, sobre todo en el sector de la hostelería, donde hay una estacionalidad muy alta en el empleo o en algunos sectores de actividades del servicio. Y desde luego lo que se ha especificado también, que a lo mejor Jaime podrá luego comentar con mayor detenimiento, es que no se aplica este compromiso de mantenimiento del empleo a las empresas que se consideran en riesgo de concurso de acreedores. Ahora veremos cómo queda clarificada esta situación. Por ir adelantando, con el compromiso de mantenimiento del empleo, bueno, ¿cuándo se va a entender incumplido? Y esto es importante, el compromiso de mantenimiento del empleo. Cuando se produzca el despido o la extinción de los contratos de cualquiera de las personas trabajadoras afectadas por dicho expediente. Es decir, cualquiera de aquellos por los que hemos obtenido una reducción o bonificación en materia de seguridad social, ¿vale? En materia de exoneración de cuotas con una fuerza mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, también ha clarificado algunas cuestiones en base a las consultas con la Dirección General de Trabajo. No debería entenderse como incumplir ese compromiso de mantenimiento del empleo. Por supuesto, lógicamente, despido disciplinario, baja voluntaria, jubilación o situaciones de incapacidad permanente. En el caso de los fijos discontinuos, cuando finalice el periodo de llamamiento. Y en el caso de los temporales, cuando estemos en situaciones donde ha expirado el tiempo convenido, teniendo en cuenta la interrupción que se ha producido en la duración de los contratos temporales desde la incorporación a la salida del ERTE por fuerza mayor en los supuestos de suspensión total, o cuando finalice la obra o servicio, porque de una manera inmediata, porque haya caído en la obra o servicio a la que estaba vinculado ese contrato. No va a ser incumplimiento extinguir contratos temporales de trabajadores que nunca hayan estado afectadas por el ERTE. Y una cuestión muy, muy significativa. Es cierto que dices, pues, bueno, pues tenemos una situación más beneficiosa cuando se inicia el cómputo de este plazo de los 6 meses del compromiso de mantenimiento del empleo, pero en las consecuencias del incumplimiento, la previsión es, y así lo está también ya de manera informal la Administración laboral,
es que las consecuencias del incumplimiento pueden ser el reintegro del total del importe de las cuotas exoneradas con el recargo del 20%, porque estamos hablando de un ingreso de fuera de plazo, con los intereses de demora correspondientes, siempre que eso sea debido a una actuación de la Inspección de Trabajo y que compruebe ese incumplimiento. Pero repito, tal y conforme está redactado, con un único, tengo 2.000 trabajadores en situación de ERTE y respecto de uno he incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Me afecta a la totalidad? Pues en principio sí. Luego es verdad que los tribunales siempre han aplicado el criterio de la proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Estamos hablando de los tribunales, con lo cual es muy posible que muchos de estos hagan judicializándose. Al margen de la fuerza mayor, oye, estaban antes de los reales decretos ley vinculados al COVID, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Real Decreto 1483-2012, la posibilidad de acudir a situaciones de regulación de empleo temporal por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Sí que es cierto que introduce unas determinadas novedades. Yo creo que la más significativa, que la que más preocupaba ante este impasse de no conocer cuánto duraría el estado de alarma a los que se ha vinculado la mayoría de los ERTEs por fuerza mayor, ligaba a mí a hacer una labor preventiva para poder reactivar para poder que no se produjera una incorporación masiva y no tener capacidad para atender a todos los trabajadores. Pues en estos casos se establece la posibilidad, le da una eficacia retroactiva a aquellos ERTEs por causas objetivas que se negocien durante o después de finalizado el ERTE por fuerza mayor y se le da eficacia retroactiva a los ERTEs por causas objetivas. Esa sí que es una novedad significativa y también frente a las dudas que habían creado algunas organizaciones sindicales de que no se podía negociar un ERTE por causas objetivas estando vigente un ERTE por fuerza mayor, deja claro que nada impide el que las empresas puedan, durante la situación de fuerza mayor, negociar un ERTE por causas técnicas, organizativas o productivas. Y, por supuesto, repito, cuando finalice toda esta situación, por desgracia, sabemos perfectamente que las empresas dimensionar su capacidad productiva y volveremos a la situación del artículo 47 para poder aplicar ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas de la producción o adoptar medidas extintivas en relación con cuando sea necesario acondicionar la fuerza de trabajo a la capacidad real de la actividad productiva que probablemente se verá resentida no en los próximos, en un periodo corto de tiempo, sino en un periodo mucho más amplio. Y por resumir ya 2 slides más y finalizo, el teletrabajo en muchísimas empresas. Bueno, como decía al principio, el teletrabajo ha venido para quedarse. Va a tener bueno, ya lo tenía al principio de la crisis de la pandemia, ya se le atribuyó un carácter preferente a las posibilidades de teletrabajo frente a la cesación temporal o a las reducciones de jornadas. Se establecen con carácter general unas medidas de, bueno, si es probablemente posible, y jugamos otra vez con conceptos jurídicos indeterminados, las empresas deben facilitar el teletrabajo, lo deben haber facilitado durante este tiempo de la crisis del COVID y también, sobre todo, hay que tener en cuenta que la preferencia por el teletrabajo se mantendrá después de la finalización del estado de alarma durante 3 meses actualmente. Incluso el Gobierno se ha reservado la posibilidad de prorrogar adicionalmente este tiempo. Es decir, la preferencia por el teletrabajo no finaliza con el estado de alarma, ya legalmente está prevista esa preferencia que dura hasta 3 meses después del estado de alarma y con posibilidad de prórroga. Recordaréis que además en el tema del teletrabajo se suavizaron sobre todo las medidas en relación con la prevención de riesgos laborales, en el sentido que ahora
es suficiente una autoevaluación. Antes, bueno, la posibilidad de dejo a distancia, que se llama en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, ha existido e incluso existía desde el Estatuto de los Trabajadores del año 80 con el trabajo, lo que se llamaba el trabajo a domicilio. Prácticamente la redacción de este artículo 13 del Estatuto ha variado muy poco y ahora lo que se ha permitido estos reales decretos ley es la posibilidad de autoevaluación. Lo que sí que quedan son, además de esta situación de teletrabajo, es la preferencia o el derecho a que se les ha reconocido a los trabajadores a las adaptaciones y reducciones de jornada, siempre que concurran determinadas circunstancias excepcionales relacionadas con las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la pandemia, pues cuando, por ejemplo, en el caso de las personas que van como consecuencia del cierre de los centros educativos, deban atender a sus hijos, o cuando exista la necesidad de un cuidado o asistencia directa a personas en la unidad familiar, y eso genera un derecho a la adaptación de la jornada o a la reducción de la jornada, aunque era un derecho ya preexistente. Y este también, esto que han enmarcado en lo que se llama Plan Me Cuida dentro del artículo que ya establecía el artículo 15 del Real Decreto Ley 15, pues una vigencia incluso también vinculada al teletrabajo hasta 3 meses desde el fin de la alarma. Y por último, ahora sí que es verdad que ¿no? La reincorporación se está produciendo y nos estamos planteando las empresas la necesidad de adoptar, tenemos la obligación de adoptar medidas de prevención de riesgos laborales diferentes, porque ahora se ha dado una crisis sanitaria, y que nos permitan, desde el punto de vista empresarial, que por nuestra parte hemos adoptado todas las medidas que estaban a nuestro alcance para evitar situaciones de riesgo de contagio. Es cierto, oye, los test, bueno, pues en principio en el ámbito del derecho del trabajo o de la prevención de riesgos laborales, lo que es la vigilancia de la salud, la posibilidad de realizar determinado tipo de controles de carácter sanitario, las reglas generales que están vinculados al consentimiento, a la voluntariedad, pero no obstante hay en la propia norma la posibilidad, incluso informando a la representación legal de los trabajadores, que cuando el servicio de vigilancia de la salud, que podamos tener propio o externo, contratado con un servicio de prevención ajeno, luego siempre con la adopción de un facultativo, de acuerdo con las normas sanitarias, la posibilidad real de realizar este tipo de controles sanitarios para evitar la situación de contagio en la compañía. Porque es verdad que está planteando muchísimas dudas. Tiene que estar autorizado siempre este tipo de controles de test por un facultativo de la Seguridad Social. Lo que es cierto es que debe realizarse con autorización de personal sanitario, de facultativos, bien del servicio de prevención ajeno o del servicio de prevención propio. Siempre un facultativo debe dar el ok a ese tipo de controles, y si hay una situación de contagio puede establecerlo con carácter obligatorio. Lo importante es que establezcamos, y aquí en nuestro caso estamos predicando con el ejemplo, nosotros tenemos internamente una serie de protocolos, tanto clínicos como no clínicos, como para poder evitar situaciones de riesgo y demandas a futuro ante eventual contagio que diera lugar derecho a prestaciones. Incluso ya se ha planteado en la literatura jurídica la posibilidad de acudir frente a la empresa por medidas de recargo de prestaciones a las que diera lugar como consecuencia de una situación de contagio. Por eso es muy importante establecer este tipo de protocolos, tanto de carácter sanitario como de carácter no sanitario, a efectos de prevención. El tema del control de temperatura que se está llevando a cabo en muchas empresas, lo que tiene que hacer sobre todo es respetar la normativa de protección de datos. Todos los temas vinculados al control sanitario excepcionales como consecuencia de esta pandemia tienen un apartado muy importante respecto a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. No solo los orales de prevención de riesgos laborales, no solo los aspectos sanitarios vinculados a la necesidad de realizar determinados tipos de test, sino sobre todo, porque puede dar lugar a determinado tipo de problemas, el cumplimiento
de las normativas sobre protección de datos. Y como me he excedido de los 15 minutos, y me parece que en exceso, me está echando el culo Jaime, doy las gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que Activo el micro de Jaime y silencio a Chimi, que están en la misma sala. Muy bien. ¿Vale? Jaime. Dadme un segundito solo que activo el volumen. Espero que todos me veáis. La pantalla. Bueno, agradecer en primer lugar la participación de todos y el espacio que nos habéis dado para compartir lo que consideramos que son pues, ideas interesantes y útiles, esperamos, para todos vosotros. Yo en los próximos 15 minutos os voy a tratar de exponer unas cuantas, digamos, puntos de vista, todo lo prácticos que puedan ser, basado sobre todo en mi experiencia o la experiencia que en esta casa hemos tenido en situaciones como esta. A mí, con independencia de todas las definiciones que se han podido hacer y que se hacen del actual marco, a mí me gustaría quedarme con dos ideas de punto de partida. La primera, se ha utilizado mucho el término hibernación de la economía en distintos sectores y a distintos niveles, ¿vale? Sin embargo, yo creo que esto es algo muy diferente y hay que abandonar este concepto. Primero, porque en una hibernación, pues parece que todo se congela, ¿no? Pero es verdad que en esto que se ha llamado hibernación de la economía durante este periodo que estamos viviendo de COVID, más, digamos, generado dentro del estado de alarma, ¿no? Por las restricciones a las actividades de las empresas, el grifo de entrada se ha cerrado, pero el de salida no, o no del todo, sigue estando ahí, ¿no? Luego, mal podemos hablar de una hibernación de la economía, pero es que luego además también se da otra circunstancia. Parece que ese término idílico de hibernación supone que de repente nos vamos a despertar y vamos a volver a incorporarnos a ese mundo tan placentero que podíamos conocer antes o más o menos de prosperidad. Pero la realidad que ya nos están poniendo encima de la mesa son términos como recesión, caídas del PIB del 9%. Y luego, sobre todo, otra cuestión, es un cambio el que se ha denominado de paradigma, es decir, la actual circunstancia de pandemia, de lo que es vivir con una crisis sanitaria de este tipo, que vamos a tener que convivir porque parece que la solución a la misma no está a la vuelta de la esquina, pues bueno, realmente lo que nos enfrenta es a un escenario distinto, en el que las capacidades de la empresa van a tener que cambiar. Por el camino, en este contexto, lo que parece claro es que las empresas han perdido liquidez y capacidad financiera, ¿no? Son muy pocas las empresas que ahora no se ven afectadas por una tensión de tesorería y muchas de ellas se afrontan sin saber una situación de insolvencia. Insolvencia entendida como, ¿no? Y yo creo que esto es un concepto muy importante que tenemos que tener grabado a fuego. Insolvencia no es solamente aquel que en estos momentos no puede atender el pago de sus acreedores, sino aquel que además entiende o sabe que de manera inminente no lo va a poder hacer. Y lo defino así, más que nada, porque nuestra ley concursal establece que todo aquel que esté en una situación de insolvencia actual, es decir, ya no puedo pagar a mis acreedores, o inminente, no voy a poder hacerlo, tendrá que irse a un procedimiento concursal. Esto en realidad todavía no ha ocurrido y yo aquí me gusta utilizar un término que suena muy feo, pero yo creo que es muy útil, ¿no? Porque hay una sordina, ¿no? Es decir, es como una trompeta a la que le hemos puesto una sordina, podemos tocar sin hacer ruido, ¿no? Esa sordina está puesta desde el Real Decreto Ley de 18 de marzo, 820, pues si uno interesa saber, en el que se vino a establecer que las empresas van a tener una moratoria desde el levantamiento del estado de alarma de 2 meses para presentar el concurso. Con independencia de que esta medida ya se ha cambiado y se ha ampliado, la realidad es que lo que vino a hacer es esa sordina. Es decir, hay muchas empresas en estos momentos que tienen una situación de insolvencia actual inminente. Hay otras incluso que ya han decidido que van a continuar, pero prácticamente ninguna de ellas han acudido a la vía concursal. ¿Por qué? Pues porque me han puesto la sordina. Me han dicho que no es necesario que lo haga. Pero cuidado, no quiere decir que la situación no esté ahí. La situación está y la vamos a tener que abordar. Permitirme un inciso simplemente para daros 2 datos que yo creo que son útiles y que es importante tener ahí en la retina también. Vamos a ver, en la anterior crisis yo la viví en primera persona como abogado concursalista, la viví en todas sus etapas, era una crisis que de hecho, pues bueno, era la crónica de una muerte anunciada, pero a más de uno
le pilló sin darse cuenta, pero la realidad es que era algo distinta a esta, ¿no? Es decir, veíamos, ya pasamos por operaciones de refinanciación, que se veían que no eran del todo claras, que no iban a salir el día de mañana, que el empresario no iba a conseguir remontar, había una burbuja inmobiliaria muy potente, empezó a haber una carencia de financiación. Bueno, aún así, sabiendo que eso iba a pasar, el escenario concursal concluyó con que el 99% de las empresas que se fueron a concurso acabaron en liquidación. Y el 99% de los créditos anteriores a la declaración del concurso, es decir, de los créditos actuales, no se vieron atendidos, no se vieron satisfechos. ¿Qué significa esto? Pues que el marco concursal no sirvió de escenario para que las empresas levantaran el vuelo o para que los acreedores cobraran su crédito. ¿Qué generó eso? Generó un efecto dominó brutal. Brutal, por falta de aceptación de una imposibilidad de cobro por parte de algunos empresarios y por falta de aceptación de su imposibilidad de pago y adopción de medidas por parte de otros. Y era muy sencillo. Yo tenía un cliente que me debía un importe y me decía que me iba a pagar, a su vez negociaba con el banco le decía que le iba a dar, y esto fue una pelota que se fue haciendo, yo seguía contabilizando en mis cuentas que eso era una deuda por cobrar, me lo daba entonces como activo, y realmente lo que ocurrió es que cuando esa otra empresa al final no pudo aguantar más y se fue a concurso, lo que todos entendíamos es, si ha ido a concurso no me va a pagar, porque era la realidad. Se va a concurso, no tiene activos, no me va a pagar. Y entonces, ¿ahora qué hago yo con ese crédito que tenía en mi balance? Pues, lo doy de baja. Lo doy de baja, ¿y cómo se queda mi balance? Se queda hecho polvo. ¿Y qué hago yo ahora? Me voy a concurso. Y ese fue el efecto dominó, ¿no? Bien, dicho efecto dominó ahora se está tratando de evitar, y se está tratando de evitar principalmente con una medida que ya ha salido y se ha puesto encima de la mesa, que es que se ha demorado la obligación de presentar el concurso el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque una sencilla razón. Cuando el estado de alarma se levante, va a haber un montón de empresas que bajo la ley tendrían que levantar la mano, como he dicho antes, diciendo estoy en una situación de insolvencia actual inminente y me voy a concurso. Y el plano concursal no se vio como una solución en la anterior crisis. Con lo cual, lo que nos están tratando de hacer es favorecer escenarios que se denominan preconcursales, ¿no? Y esta es una de las grandes ideas que yo creo que os quiero transmitir en el día de hoy. Es decir, los escenarios preconcursales son muy útiles, son lo que nos está poniendo encima de la mesa y son las herramientas para que podamos, de alguna manera, volver a retomar el vuelo. Porque la hibernación, insisto, no es una congelación y una descongelación en la que me pongo en activo sin más. Cuando me voy a encontrar en activo, vengo ya con una merma en mi capacidad financiera y además lo hago en un escenario que no es el que tenía, con una mayor dificultad de generación. Por tanto, tenemos que hacer uso de este tiempo, es un tiempo muy valioso y al que sea diligente le va a favorecer. Si no, hay una cuestión que está, la bola, si no se, digamos, se coge ya y se maneja, no se disminuye, si acaso se hace más grande. Y no hay necesidad. Ahora os comentaré un par de soluciones, hay más, me voy a centrar en dos ideas que yo creo que son muy útiles, un par de soluciones que nos van a permitir minorar esa bola y que además tenemos derecho a ellas y que tenemos que abordar, yo creo, me estoy refiriendo en cualquiera de los casos a lo que se llaman acuerdos preconcursales, ¿no? ¿Qué tipología de acuerdos preconcursales existen a día de hoy? A día de hoy, digo a día de hoy porque, como os pondré acto seguido, el legislador comunitario nos ha dicho que en España tienen que haber muchos más. En España no, en toda la Unión Europea, pero cuando uno coge la directiva en cuestión, se da cuenta de que esa directiva, su implantación en España, supondrá la implantación de medidas preconcursales que hoy en día no están. Bien, ¿qué acuerdos son? Por un lado, los acuerdos de refinanciación y por otro lado, los acuerdos extrajudiciales de pago, ¿vale? La principal diferencia entre ambos, y lo digo porque voy a aceptar uno de ellos, que son los acuerdos de refinanciación, es que los acuerdos de refinanciación están limitados a la deuda financiera. Son acuerdos que solamente van a afectar a la deuda financiera. Los acuerdos extrajudiciales de pago son acuerdos que abarcan también a comerciales. Pero la única limitación, o mejor dicho, una limitación importante que tienen los acuerdos extrajudiciales de pago,
es que solamente pueden acudir a ellos aquellas empresas o personas físicas con un activo y un pasivo inferior cada uno de ellos a 5 millones de euros, ¿vale? Y en caso de las empresas, además, con una plantilla menor a 50 trabajadores. Con lo cual, pues queda muy limitado ese acuerdo extrajudicial de pagos como herramienta preconcursal a lo que es el espectro o el amplio espectro mercantil. Por eso me voy a centrar en los acuerdos de refinanciación, ¿vale? Bien, los acuerdos de refinanciación, por decir, lo que me permite es afrontar la reestructuración total de mi deuda financiera, sin tener que contar, y esto es muy importante, con el total de acreedores de la deuda financiera. Es decir, esto me permite lo que se llama arrastre, ¿vale? Yo ahora lo voy a explicar, ¿vale? Pero insisto en la idea, solamente afecta al pasivo financiero. No está mal, no está mal. Bien, ¿cuáles son los alcances de estos acuerdos de refinanciación? Tiene un doble alcance. Por un lado, me van a permitir demorar el pago, retrasar, es lo que se llama la espera. Y por otro lado, me van a permitir también obtener acuerdos de condonación parcial de la deuda, es lo que se llama la quita. O bien capitalizar la deuda, no te pago, pero te doy participaciones. En la conversión en préstamos participativos, es decir, lo que te debo me lo financias y te lo hago en forma de préstamo participativo. Quiere decir que si el día de mañana no te pago, vas a poder capitalizar ese crédito y formar parte de la sociedad. Las mayorías son muy interesantes. Las mayorías son muy interesantes porque con un 60% del pasivo, es decir, si yo consigo poner de acuerdo al 60% de mi pasivo financiero, podré generar quitas de hasta 5 años, esperas de hasta 5 años, ¿vale? Que afectarán al 100% de mi financiero. Es decir, con un 60% consigo, si tengo, ahora pondré un caso supuesto, inventado, ¿no? Pero que os va a dar una visión. Pero consigo con el 60%, esperas de hasta 5 años afectarán al 100%. Con el 75% del pasivo, si obtengo un 75, un 15% más, ¿qué puedo conseguir? Llegarán hasta 10 años incluso y quitas. Quitas o transformación del pasivo en capital. Y esto es muy importante, porque con un 75% que he dispuesto a quitarme un 10%, un 15, un 20, un 50%, voy a poder arrastrar al otro 25%. ¿Vale? Es verdad que dichas mayorías, no quiero entrar en datos de los necesarios, se incrementan hasta el 65-80% en caso de que tenga que afectar también al pasivo financiero que tiene garantía real, ¿vale? Esto en cualquier caso, quien tenga interés en conocer detalle esto y desde un punto de vista jurídico más profundo, tiene a su total disposición, ¿vale? Y por último, el acuerdo de refinanciación con estas entidades financieras no me exige acudir a una vía judicial entendida como un procedimiento judicial. Tengo que acudir a vía judicial siempre para la homologación, pero es una llamada al juzgado, es una presentación, es una solicitud de homologación y se acaba. Yo no tengo ni un administrador concursal, ni un procedimiento judicial abierto al uso, ni muchísimo menos. Por ejemplo, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, un pool bancario de 10 millones de euros y si lo tengo en 3 tercios, con una entidad de un tercio, con otra entidad de un tercio y con otra entidad de un tercio. Imaginemos un pool bancario que no tiene ninguna garantía hipotecaria, pues me basta con ponerme de acuerdo con dos de ellos que me concedan una carencia, es decir, una espera de 6 millones de 6 años y que me concedan una quita, es decir, una minoración de la deuda del 60% para espera, es decir, que me conceda una espera de 5 años para que el otro 40% también sea afectado, ¿vale? O 73%. Pero es que si consigo más el 75%, imaginemos esos 10 millones, soy capaz de ponerme de acuerdo con los acreedores que representan 7,5 millones para que me hagan además también quita, arrastraré los otros 2,5 millones. No está nada mal, ¿no? Además, no es incompatible estas operaciones y además se conjugan muchas veces con la entrada de dinero fresco, el fresh money que se llama, para facilitar la entrada de liquidez, porque no solamente se trata de oxígeno en lo que es una obligación de pago y la minoración del mismo, sino también que me den dinero. Y además esto también lo puedo combinar con una herramienta que se llama el 5 bis, famoso 5 bis, que es una comunicación judicial en la que yo le digo al juzgado, mire, usted, estoy en negociaciones con mis acreedores porque no tengo todo claro que mi capacidad de solvencia a corto plazo. Entonces,
Cuando activo esta herramienta, me protejo frente a concursos de acreedores instados por terceros. Estos acreedores que a veces están llamando insistentemente te voy a llevar a concurso, pues no lo van a poder hacer. Y además evito ejecuciones sobre bienes y derechos necesarios para la actividad, con lo cual, pues tengo un escudo de protección muy potente. Es verdad que si insto el 5 bis, tengo que presentar el concurso a los en caso de que no haya conseguido alcanzar el acuerdo, pero solamente en ese caso. En los casos también, bueno, hay que quitar, lo que yo concluiría por un lado es, primero, tenemos que quitar tabúes al escenario preconcursal, tenemos que ser muy conocedores de las herramientas que nos dan. Está clarísimo que hay que actuar de manera temprana. Esto también nos lo ha dicho el legislador comunitario en la nueva directiva que sacó en el año 2019, que está pendiente de transposición, pero que viene a implementar o a establecer en todo el territorio comunitario medidas por las cuales posibilitan acuerdos muy potentes, más propios del seno concursal, ¿vale?, en escenarios preconcursales. También, otra conclusión, tampoco tenemos que tener miedo a un procedimiento concursal. El procedimiento concursal no solamente es para morir, si se maneja bien y con tiempo, es también para netear la empresa. Hemos llevado muchísimos concursos en los que hemos hecho previamente preacuerdos con acreedores, hemos entrado al concurso por el procedimiento abreviado y hemos conseguido en pocos meses que la empresa saliera adelante con quitas del 40-50% y han neteado su deuda y han podido echar a volar acto seguido, ¿vale? Otra reflexión que me gustaría, vuelvo al principio, hemos dicho que el 99% de las empresas en la anterior crisis que se fueron a concurso acabaron en liquidación, ¿vale? La razón, os la digo, ya no solamente porque la ley no fuera buena, que no lo era, ha cambiado, ya no solamente porque nuestro sistema judicial es lento, sigue siéndolo, sino también porque el empresario aguantó demasiado. Y cuando se fue a concurso, lo entendió como eso, como la quiebra anterior. El procedimiento concursal no es el antiguo procedimiento quiebra, es algo distinto. No esperemos a estar sin solución para abordar estas cuestiones. Finalmente, deciros que para todo esto que estamos dando es muy importante tener siempre, ser capaces de realizar proyecciones certeras, no solo a corto plazo, sino también a medio plazo, que nos permita adelantarnos a los problemas que vamos a tener, valorar opciones y adoptar soluciones. Y en este sentido, me gustaría dar paso a mi compañero Josu Echevarría, quien nos va a exponer su visión práctica sobre su experiencia profesional en el análisis precisamente financiero y de reestructuración de deuda, ¿vale?, en esa capacidad que los expertos tienen de arrojarnos mucha visión sobre cuál es nuestra situación financiera real a corto y a plazo, a largo plazo. Sin más, y agradeciéndoos nuevamente vuestra atención, pues trasladar a Josu la palabra. Josu, ya tienes activado el micro, ¿vale? Y silencio. Listo, Romina. Muchas gracias. Pues, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros el hecho de haber encontrado el hueco para atendernos, agradecer a la y a Romina y a Vico su ayuda para poder montar esta charla y, por supuesto, a mis compañeros Chimo, Jaime y el propio David por sus intervenciones y su colaboración. Yo, como os ha indicado Jaime, me gustaría hablar del aspecto práctico de las situaciones de insolvencia, preinsolvencia, concurso y demás, pero creo que es importante reiterar algún par de mensajes que ha indicado Jaime, ¿no?, que están muy relacionados con lo que voy a contar. Lo primero es que aquí hay una situación a corto plazo, que es la de, como bien indicó Jaime, no de hibernación, sino de abrupto parón de toda la actividad económica, con toda la incidencia que tiene en la no entrada de ingresos, en la salida de costes y las posibilidades que tardan menos esa salida de costes, posible recuperar los ingresos, una situación a medio plazo que será la recuperación, que tiene pinta que, salvo en algunos sectores, será una recuperación lenta, e incluso una situación a largo plazo que no va a ser la que habíamos vivido hasta ahora. Las cosas se recuperarán, volveremos a cierta normalidad, pero va a ser una normalidad diferente. Y por ello, tanto a corto, a medio como a largo plazo, yo creo que lo importante, como ha recalcado Jaime, es no perder tiempo, ser diligentes, intentar mantener el valor que se tiene todavía y no perderlo, o por lo menos controlar esa pérdida de valor que pueden tener nuestros negocios
empresas y, por supuesto, prepararse. Dentro de la preparación, pues me gustaría recalcaros la importancia que tiene la información. La información tanto del presente, de realización de un diagnóstico de la situación actual de la compañía, es decir, en qué situación nos encontramos, cómo está nuestra tesorería. ¿Realmente estamos en una situación de insolvencia? ¿Es una insolvencia equiparable o entendible como se entiende en la legislación concursal? Cualquier tercero lo puede interpretar así y es más, tendría capacidad ese tercero de demostrar que estamos en insolvencia y por lo tanto meternos en un concurso necesario. Tenemos controlados a los distintos stakeholders de nuestra empresa, proveedores financieros, proveedores de material o de servicios, a los trabajadores, las administraciones públicas. Alguno está descontento y podría iniciar acciones que podrían acabar con un perjuicio relevante a la empresa. Pues todo esto es relevante. Hay que identificar las fuerzas y debilidades de la empresa de uno y tenerlas todas presentes. Por otro lado, es también muy importante conocer el futuro, tanto el futuro a corto y medio plazo, con una previsión de tesorería que sea realista, que tenga, si la situación se prevé que siga igual, si va a mejorar o en cambio puede incluso empeorar, y la identificación de oportunidades y amenazas. Va a haber estoy esperando un cobro gordo, hay algún pedido o algún cliente que pueda llegar a alguna contratación relevante y, por supuesto, amenazas de incobros, amenazas de reducción de facturación, de problemas con empleados, con administraciones públicas y, como he indicado, también el futuro a largo plazo. Hay que realizar un plan de negocio en el que tengamos claro qué se puede esperar del sector, del país y de la propia empresa. Podemos esperar que la situación cambie por sí sola, porque es una situación que afecta a la globalidad del sector o a la globalidad de la geografía y, por lo tanto, cuando mejore la geografía yo mejoraré, o es una situación también intrínseca de la compañía y, por lo tanto, hay que hacer algo en la compañía para que la situación mejore, hay que tomar esas medidas estructurales, pues es algo muy relevante a tener en cuenta. Y finalmente, que normalmente nos olvidamos, también hay que analizar el pasado. Hay un aspecto relevante en la insolvencia, que es el análisis de las operaciones en los últimos años, especialmente los dos últimos, por la posibilidad de que esas operaciones se retraigan en un potencial concurso y incluso si esas operaciones han sido pues delicadas, sensibles o relativamente conflictivas, puedan suponer un concurso peor, con una posible calificación culpable. Con lo cual hay que identificar esas operaciones y hay que tenerlas en cuenta. Una vez tenemos claro ese diagnóstico, el siguiente paso es, como ha indicado Jaime, valorar todas las opciones existentes. Porque parece que cuando entramos en una situación de tensión de caja y de liquidez, hay pocas opciones, pero la realidad es que hay muchas, o al menos hay unas cuantas que hay que explorar. La primera es si la situación la podemos solucionar desde de una manera autónoma. Una gestión de caja, una gestión circulante de los cobros, de los pagos, con acuerdos puntuales con algunos proveedores, con actores. Es decir, tengo capacidad por mí mismo de arreglar esta situación sin acudir a escenarios o a instituciones de insolvencia o preinsolvencia, pues es la primera. Si podemos hacerlo así, fenomenal, porque la pérdida de valor y por así decir, el hecho de comunicar que estamos mal, pues será el menor posible. Si no puedo realizarlo así, pues la siguiente opción es la de obtener nueva liquidez. La nueva liquidez puede venir de mis financiadores habituales, bien sean bancos o bien sean las financiadoras de descuento y similares, o puedo intentar ir a nuevos financiadores. Puedo valorar alternativas no bancarias, como sabéis, pues hace 5 o 10 años o en la crisis anterior estas alternativas no estaban desarrolladas, pero a día de hoy la realidad es que hay muchas fuentes de financiación y hay financiadores dispuestos a financiar casi en cualquier situación. Por supuesto, en función de que la situación sea mejor o peor, pues lo que nos dirán en garantías, lo que nos dirán en intereses, márgenes y demás, comisiones, pues será diferente. Pero está íntimamente relacionado con la situación en la que pidamos ese nuevo dinero. Pero opciones a verlas, haylas. Y finalmente, habría que, en caso de que todo lo anterior no sea suficiente, tendríamos que valorar las opciones ya recogidas en la legislación concursal. Es decir, una refinanciación con homologación. La homologación no deja de ser una especie de validación que le da en vía judicial a un acuerdo al que llegue con mis acreedores financieros.
y en caso de tener acreedores disidentes que no quieran hacer esa refinanciación, valorar si tengo las mayorías suficientes para arrastrar a esos acreedores disidentes y obligarles a entrar dentro de esa refinanciación que es necesaria. Por otro lado, también tengo la posibilidad de solicitar el 5 bis, el mal llamado preconcurso, que la realidad es que ofrece 4 meses con 2 objetivos. Uno es porque pueda estar cerca de una refinanciación, necesite tiempo y en realidad estoy en una situación de insolvencia y para cubrir esa responsabilidad solicito el 5 bis, o por otro lado, porque creo que no hay muchas opciones, pero necesito el tiempo para preparar el concurso. Porque la realidad es que el concurso, para hacerlo bien, y si tengo un objetivo dentro del concurso, hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque al concurso tengo que ir con un objetivo claro y realizable. Y si no, valorar que el concurso es una última opción. Como sabéis, el concurso históricamente en España ha terminado con más de un 90% de liquidaciones e incluso aquellas empresas que han conseguido un convenio de acreedores en más de un 50-60% han vuelto a acabar en liquidación, por lo cual se constata que el concurso es una alternativa poco eficaz para conseguir la viabilidad de la empresa. Será eficaz para dirimir responsabilidades, puede ser eficaz para liquidaciones y también ahí podemos poner ciertas dudas, pero para conseguir la viabilidad de la empresa la verdad es que tiene que ser una última opción. Entonces, antes de plantearnos el convenio, el concurso tenemos que tener claro si es posible conseguir un convenio de acreedores. Es posible incluso un convenio anticipado, pueda trabajar antes o a la vez que preparo el concurso para que los tiempos sean rápidos. En caso de que no sea así y no lo veo claro, ¿tiene sentido crear unidades productivas cuya capacidad de salida al mercado sea mayor que la empresa en su conjunto? ¿Puedo llegar incluso a acordar con algún inversor, bien amigo o bien alguien del sector o alguien financiero interesado en la venta de esa unidad productiva antes de entrar al concurso y presentar el concurso ya con una oferta de unidad productiva? En caso de no tener opciones para estos escenarios, pues hay que pensar en el concurso como liquidación. Y como os decía, una vez que tengo las opciones claras, es el momento de prepararlo. En el caso del concurso, la solicitud del concurso es una solicitud, lo que llamamos papeles de solicitud del concurso, que a alguien ajeno le puede parecer algo eminentemente burocrático y es verdad que hay una gran parte, pero en función del objetivo que se tenga es esencial darles la importancia necesaria. Lo primero es que para hacer bien unos papeles del concurso, en función de la complejidad de la empresa, del grupo que se presente del sector, se puede necesitar de incluso de 3 a 6 semanas. ¿Por qué? Lo primero es porque son la base inicial para el objetivo que se persiga en ese concurso. En función de que yo quiera un convenio, en función de que yo quiera una venta de unidad productiva, el primer esbozo que tienen de esa idea el futuro administrador concursal y el juez son los papeles de ese concurso. Y además son unos papeles donde se explica por qué se ha caído en insolvencia, qué es lo que han hecho los administradores en los últimos años y, por lo tanto, es el primer paso para empezar a defenderse de una potencial calificación en el concurso. En cambio, si lo que optamos es por una solicitud de 5 bis para ganar tiempo, bien sea para conseguir un acuerdo o para preparar el concurso, la solicitud de 5 bis es muy sencilla. Es un papel que se puede hacer en cuestión de 1 o 2 horas. Si estamos en una etapa anterior, en un estadio anterior, como es el de las refinanciaciones, tenemos que tener en cuenta que también tienen su plan. Voy a tener que elaborar un plan de negocio que sea creíble, que sea sostenible, que pueda explicar, que pueda ser aceptable por los acreedores y además, en caso de tener entidades financieras con una deuda de cierta relevancia, es muy posible que me soliciten un IBR por parte de lo cual pues, nos añade 2-4 semanas solo hasta el momento de empezar a negociar esa refinanciación, con lo cual hay que asumir que lleva su tiempo. Por otro lado, al preparar el concurso, hasta el momento de presentar dicha solicitud, no solo es preparar estos papeles, sino que hay que preparar a la compañía. Hay que empezar a reforzar la caja con una gestión de tesorería prácticamente de guerra. Apretemos los pagos, hacer los mínimos indispensables, decidir qué proveedores son de continuidad, decidir qué proveedores son, por así decir, sacrificables. Hay que intentar anticipar todos los cobros posibles para ir embolsando caja, porque hay que asumir que en el concurso la actividad se va a deteriorar. Los ingresos van a caer del sector donde estemos
mayor o menor medida, pero es que además va a haber gastos adicionales, va a haber gastos en abogados, va a haber gastos en asesores, el propio administrador concursal. Entonces, si queremos un concurso en el que no se ponga en duda la supervivencia de la empresa, es muy importante prepararse a nivel de caja. Finalmente, en el caso de que estemos en refinanciaciones, pues también hay cosas que hacer mientras estamos negociando con los bancos o con los acreedores financieros. Habrá que pedir un standstill, hay que valorar si hay que hacer una paridad de pago en los financiadores o hay razones por las que pagar a unos y a otros no, y empezar las negociaciones con los bancos a la vez que pueda hacer un plan de negocio o pueda estar realizándoseme un IBER. Hay que diseñar una estrategia con todos estos stakeholders. Como ya he adelantado antes, hay que valorar qué acreedores y proveedores son esenciales, cuáles me pueden apoyar un potencial convenio, cuáles son prescindibles porque no tienen mayoría, porque no son necesarios en el negocio. Y por otro lado, también hay que empezar a hacer una lista de posibles amigos o inversores que pudieran estar interesados en las unidades productivas que pudieran salir de la empresa. Y es importante también anotar que no hay que descuidar el resto de obligaciones porque estas podrían agravar la situación concursal. Hay que continuar con las obligaciones contables, la contabilidad hay que poner al día, también con las mercantiles, de realización de cuentas anuales, auditoría, depósito de las mismas. Es verdad que ahora estas últimas están atenuadas con el estado de alarma, pero bueno, hay que tener muy clara cuál es la normativa para cumplirla, lo mismo con las fiscales y de la misma manera las legales. Y en este sentido, cuando os comentaba antes las operaciones sensibles de los últimos años, pues hay que analizarlas y hay que ver si somos capaces de reformularlas o dichas operaciones para, en caso de entrar en escenarios de insolvencia o preinsolvencia, estas operaciones no puedan ser levantadas por un administrador concursal o juez. Y finalmente, aunque casi siempre ponemos foco en que podamos ser la empresa afectada por nuestra propia insolvencia, podemos ser otra parte involucrada en la insolvencia de un tercero. Es decir, podemos ser un inversor interesado en un activo, en una unidad productiva de una empresa en insolvencia, para lo cual también la preparación en este caso es fundamental. Es importantísimo delimitar correctamente el perímetro de la inversión, quedarnos con la empresa en su totalidad. Si queremos quedarnos con unidades productivas, identificar qué activos que estén en esas unidades productivas, si vamos a aceptar o si queremos que haya o si nos van a obligar a que haya cierto pasivo en esas unidades productivas, el personal necesario. Hay que empezar a hablar y acercarse a las distintas partes involucradas, por supuesto a la empresa que tiene insolvencia o incluso ya en concurso, en lo posible para acordar con ellos cómo se va a realizar esta venta unitiva, al administrador concursal, que aunque no es el decisor final, sí que es alguien que puede favorecer o puede entorpecer muchísimo la cuestión. En lo posible también habría que empezar a hablar con el juez, con su señoría, y en su caso, pues incluso con los trabajadores afectados o los representantes de los mismos, ¿no? Cuyo lo mismo decimos, que apoyen una operación o que la entorpezcan, pues puede ayudar mucho al éxito de la misma. También es importante analizar las responsabilidades que pueda haber, tributarias, laborales y de seguridad social, y apurar las opciones que hay para minimizarlas o por lo menos tenerlas acotadas e identificadas. Y en este caso también es importante los plazos, ¿no? El tempo. Se puede negociar la venta de esta unidad productiva con la concursada para poder hacer la oferta antes de llegar a la fase de liquidación. Pues si lo hacemos de esta manera y entramos en el concurso ya con una oferta, o incluso si conseguimos realizar la oferta en una fase común del concurso, pues hombre, nos aseguramos que tenemos la operación mucho más analizada, que probablemente los plazos que se otorguen a los terceros no les dé tiempo a analizarla y vamos a tener ventajas relevantes. Finalmente, por terminar, también puede ser que nos veamos afectados por la insolvencia de un deudor y que, que un cobro que esperábamos y que fuera relevante se nos posponga y que incluso corramos el riesgo de no tenerlo. Pues, en estos casos es importante analizar la situación de esa empresa. ¿Es una insolvencia generalizada o los afectados en estos impagos somos solo unos cuantos? Es una situación que creemos que se puede revertir y que, por lo tanto, esa empresa tiene valor a medio o largo plazo o parece irresoluble. En función de lo anterior, si, por ejemplo, creemos que la situación se puede revertir y que hay valor, pues, hombre, una solución puede ser dar una facilidad en el pago en el tiempo o optar por un pronto pago con descuento en caso de que aquí no hay valor y que lo más probable es que esta empresa caiga o se vaya a concurso,
o incluso valorar los pros y las contras de solicitar un concurso necesario, ¿no? Tiene las contras de que pues, vamos a tener unos gastos, de que hay que analizar y que muchas veces no se tiene la información, pero por otro lado pues tiene ventajas en la posible calificación, eso es parte de esos gastos que puede recuperar el concurso, y puede ocurrir que también nos pille esta situación de empresa que nos debe dinero con un concurso ya iniciado. En este caso, pues hay que preparar bien la comunicación del crédito, justificarlo de manera correcta y valorar las opciones que haya de recuperación y en su caso, pues plantearse también la venta de un crédito a un tercero, ¿no? Un descuento muy relevante, pero bueno, si consideramos que la recuperación es a muy largo plazo o muy pequeña, pues habrá que valorar cualquier salida. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar, la importancia de prepararse, la importancia de valorar todas las opciones y, bueno, espero haber sido útil y en cualquier caso quedo a disposición vuestra para preguntas o consultas que podáis tener. Vale, Josu. Acabamos de activar el micro a todos. Bueno, estoy intentando activar a todos. He cancelado silenciar. Voy una. Por si alguien tiene alguna pregunta, a Chimo, a Jaime o a Josu. Estoy. ¿Hoy? Hola, ¿se oye? Sí, Vico, sí. Una pregunta. Son dos preguntas porque me espera hasta el final, pero bueno, van un poco unidas. Con el tema de que hay que conservar el empleo, aunque en ciertos casos se puedan eliminar los contratos eventuales por bien por el plazo o por el fin del periodo de contratación, en un escenario de negociación preconcursal que comentaba Joaquín, ¿qué posición tiene esa posible deuda, que no llega a ser deuda porque no está reconocida en ningún lado ni está reclamada en la masa? Tanto en este caso es de seguridad social, pero entiendo que pueden haber también que se hayan puesto pagos de Hacienda, vamos, como las posibilidades de IVA, etcétera, que hay. No sé si me he explicado. Claro, que luego tú intentes llegar a una negociación, a un acuerdo, etcétera, y luego te aparezcan estos por detrás, como suelen hacer. Efectivamente, que te aparezca alguna derivación de responsabilidad por parte de la tesorería. A ver, la literalidad de lo que ha establecido la norma en relación al no cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo dice no resulta de aplicación este compromiso en aquellas empresas en las que concurra riesgo de un concurso de acreedores en los términos del 5.2 de la Ley 22 de la Ley concursal. Y la verdad es que como tema más de carácter concursal, Jaime, podrías... La verdad es que el artículo 22 de la ley concursal, perdona, el artículo 5.2 de la ley concursal está pensando... Perdona que te corte, Joaquín. Intentar apagar todos los micros y los encendemos cuando hablamos, porque si no se oye el eco. Hoy, silencio yo, no te preocupes. Sí, puedo hablar un segundo, simplemente para una cuestión. Que la literalidad de lo que establece, de lo que ha modificado el último Real Decreto Ley, es que este compromiso de mantenimiento del empleo no resulta de aplicación cuando concurra un riesgo de concurso, dice en los términos del artículo 5.2 de la ley concursal. Doy paso a Jaime para que explique a qué se está refiriendo ese artículo 5.2, porque la verdad es que creo que no está bien dimensionado el artículo. Sí, en cualquier caso, Vico, sí. Chimo, si puedes bajar tu volumen, por favor, es que Chimo y yo estamos en la misma sala, se cruzan los sonidos. Vico, si no te he entendido mal la pregunta, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? He entendido que es consideración para tener un escenario en estos momentos de concursar, sí, el punto está, ¿vale? Un eventual concurso. ¿Perdón? Tú coges, ¿vale? Y ahora decides llegar, como has comentado, tienes las dos situaciones, una vía preconcursal para no tener que llegar a un concurso, incluso la venta de una posible unidad productiva, ¿vale? Dentro de ese caso, tú vas a tener que esa empresa de la que estemos hablando, pues la mía puede ser cualquiera, se ha acogido a un ERTE de fuerza mayor, en la que tiene unas cotizaciones de la Seguridad Social que se está bonificando,
y luego puede haberse acogido a ciertas, no sé cómo se dice, pero bueno, que pagas el IVA más tarde, para que nos entendamos Sí, todos, ¿vale? sí, moratorias en el pago. Exacto. Entonces, claro, sobre todo la deuda de la Seguridad Social no aparece en ningún lado, porque no existe. O sea, tú realmente te has acogido a unas bonificaciones que luego el día de mañana puede venirte Seguridad Social y decirte, oiga, usted es que no ha cumplido con el cumplimiento del empleo, el mantenimiento del empleo, y ahora usted tiene que devolver todo lo que se ha bonificado. Vamos a ver, es una pregunta. Entonces, lo que no sé yo si son parte o tienen que ser parte activa en ese preconcurso y firmar el acuerdo de preconcurso o el acuerdo de viabilidad. Vamos a ver. La verdad es que es una pregunta, lo primero, muy interesante, que no es de fácil respuesta, porque nos estamos encontrando con un marco plenamente cambiante en el que hay reglamentos, reales decreto ley, disculpadme, que están viniendo a modificar y a introducir modificaciones, y os digo, muchas veces de una manera demasiado burda para lo sofisticada, que aunque no lo parezca la ley concursal, luego sí lo es a los efectos de poder interpretar ciertas. Yo, en cualquiera de los casos, y por darte una respuesta a lo primero, cualquier crédito, para que lo podamos entender, de la seguridad social va a ser entendido como un crédito con privilegio hasta el 50%, ¿vale? Igualmente, los créditos de los trabajadores van a estar con la consideración de crédito con privilegio, con una serie de máximos y de conceptos que van a ser incluidos. Si queréis profundizar en ello, pero no creo que sea la cuestión, ¿no? Donde tú efectivamente estás poniendo un poco el punto es, muy bien, yo en estos momentos tengo por un lado moratorias con la agencia tributaria y por otro lado bonificaciones con la seguridad social para el caso de que efectivamente cumpla una serie de requisitos. Esas bonificaciones en realidad, ¿qué son? Una disminución de mi coste con la seguridad social. Bien, si yo no cumpliera esas bonificaciones, tú has dicho, en realidad no tengo una deuda real con la seguridad social. Bueno, en estos momentos no, pero si incumplo, tendré una obligación, ¿verdad?, de, digamos, devolver el beneficio de estas bonificaciones. Vale, aquí cabe dos posibilidades. La primera, muy sencilla, la respuesta sería, bueno, efectivamente, si surge un derecho frente a la seguridad social, ese derecho va a ser al 50% privilegiado, ¿vale? Yo lo diría ahí por simplificar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo creo que deberíamos de hacer los abogados es pelear, en su caso, el día de mañana, a que este derecho de la seguridad social habría que ver si efectivamente ha surgido, ¿vale? Porque cuáles son las razones que me han llevado a mí a impagar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos encima de la mesa lo que es la disposición adicional sexta, sí, lo que es que estaba para decirles exactamente el nombre del Real Decreto Ley, que es el de el 18, que es el de 13 de mayo, que dice que las empresas dice, no resulta de aplicación el compromiso de mantenimiento de empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del 5.2 de la ley concursal. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo de los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de seguridad social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a aplicar. ¿Vale? Con lo cual, tengo, por un lado, una obligación de mantener el compromiso y, por otro lado, tengo previamente, es decir, el punto 5, el último que acabo de leer, me dice que si incumplo las tendré que reintegrar con intereses, pero el punto anterior me dice, insisto, no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento de empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedor. Por lo cual, oye, yo como abogado, si fuera tuyo, ¿no?, que siempre tengo que velar por tu interés, si el día de mañana me voy a concurso, lo que tendré que tratar es de acogerme a este precepto para decir, oiga, perdone, como yo no tenía obligación del mantenimiento del compromiso, de mantener el compromiso, de cumplimiento del compromiso, mantenimiento de empleo, usted ahora mismo no me puede pedir la reintegración de las cuotas. No me las puede pedir. Me da igual si estoy en el seno concursal. Como no me las puede pedir, usted no va a tener ningún crédito. Pero bueno, como insisto, estamos ante normativa cambiante muy reciente, sin jurisprudencia, tenemos que estar abiertos a las dos cuestiones. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda pelear
que no te lo debo y no te lo reconozco en el concurso, o en cualquiera de los casos, si no lo consiguiera, lo que implicaría es un crédito con privilegio para la seguridad social. Eso sí, el privilegio sería sobre el 50% y no recaería sobre la parte de lo que serían recargos internos, ¿vale? No sé si da respuesta a tu pregunta. Sí, sí. Sí, yo por dar, no tanto centrado en las novedades legislativas, pero por dar una visión práctica en las refinanciaciones, preconcursos y concursos vistos. Por un lado, la seguridad social nunca va a entrar a un acuerdo general con otra tipología de acreedores financieros, proveedores y demás. Es posible, aunque no probable, llegar a acuerdos individuales con la seguridad social. Es muy difícil. Es incluso más difícil que la EAP, es más fácil conseguir algo con la agencia tributaria, la seguridad social siempre son los últimos. A cambio, también es verdad que creo que no he visto ningún concurso necesario instado por la seguridad social. Es decir, los concursos te los instan algunos fondos, algún proveedor, pero los bancos normalmente no instan concursos necesarios y la seguridad social y la EAP tampoco. Entonces, en general son actores bastante pasivos en este tipo de situaciones. Es que hay un punto ahí. Perdón, Josu, porque no sé si habías terminado. Sí, por favor. Sí, disculpa. Es que hay un punto ahí que es importante y perdonad si no había entendido bien la pregunta, Vico, pero lo acaba de insinuar. Es decir, la seguridad social no acude a los acuerdos de acreedores, pero por una razón, ¿eh? Los créditos de carácter público no son susceptibles, es decir, de entrar en concurso, entrar en convenios de quita es porque la seguridad social no puede llegar a acuerdos de quita con el contribuyente. No puede. Entonces, se puede ver arrastrada la parte del crédito suyo que no es privilegiado, pero nunca va a estar. Es decir, una cosa son convenios con trabajadores, acuerdos con trabajadores. Otra cosa distinta son convenios de acreedores en los que yo me siento en la mesa a la seguridad social para tratar de que me haga una quita. No puede. La seguridad social no está habilitada para ello. ¿Vale? Además no lo está. Únicamente cabría sentarlo en la mesa para que te reconozca que al estar en concurso no va a haber una reclamación posterior de esa unificación de la seguridad. Pero siempre lo hará sobre el amparo de un informe de un abogado del Estado que le dirá cuál es su posición, ¿no? Entonces, yo mi experiencia, lo que te diría, Vico, es en el seno concursal, es que, bueno, bien, es verdad que son elefantes dormidos, porque lo son, no son de los que te van a instar en un concurso necesario y demás, pero sí que es verdad que cuando entran ya en el plano concursal hay algún abogado del Estado, dependiendo de la zona donde estés o del concurso que se le asigne, más activo, ¿no? Y entonces, yo sí que creo que con el tenor literal, tal y como está la norma hoy en día, lo que te va a decir es, oye, la bonificación, como no has cumplido, me la devuelves. Y ahí lo que habría que hacer es en el seno concursal pues, empezar a pelear o efectivamente iniciar una vía contenciosa administrativa que efectivamente les diga bueno, que como la causa del incumplimiento del compromiso de empleo que llevaba aparejada la bonificación es una causa concursal, pues que efectivamente no me guste devolver la bonificación. Porque yo lo intenté y me puso... Lo que pasa es que no quería daros tantos matices, porque esto da para mucho, pero fíjate que en el Real Decreto del 18, el de 13 de mayo, lo que te está diciendo es que quedará exonerado, ¿vale?, del cumplimiento la empresa que entre en concurso, que tenga el riesgo de entrar conforme al 5.2. El 5.2 realmente lo que me viene a decir es la obligación del empresario de instar el concurso, como mínimo, nace ya no solamente cuando lo intuye, sino que sí o sí habrá nacido al plazo de 2 meses antes, ¿no? O sea, esa obligación de plazo de 2 meses al concurso, cuando se dé una serie de prerrogativas. ¿Qué prerrogativas? Las propias del concurso necesario. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que tenga embargos, multiplicidad de embargos, que no esté atendiendo, deudas con seguridad social, falta de cumplimiento con trabajadores, seguridad social. Esos son los presupuestos propios para un concurso necesario. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo que vengo a decir es que parece que solamente me está exonerando si tengo una situación concursal que deviene de eso. Esto es una barbaridad. Es decir, oiga, yo tengo que estar entonces esperando hasta una situación de concurso necesario, cuando ya me pueden echar el lazo, cuando ya puedo estar casi incurriendo en causas de responsabilidad administrador para que usted me exonere
de ese cumplimiento del mantenimiento de trabajo. Demasiado. Yo debiera de poder tirar de esta disposición adicional 6.4, ¿vale? Cuando ya preveo que tengo una situación de insolvencia inminente, ni siquiera actual, y que lo siento, mire, si mantengo el compromiso de trabajo, de mantenimiento de empleo, es que nos vamos todos al carajo. Hablando mal y pronto, ¿no? Debiera de poder. Pero insisto, son normas muy novedosas y habrá que ver a qué estamos. Lo que sí que te digo es cómo yo te defendería. Jaime, Gracias. retomando un punto que has comentado, digo, porque parezca que hay un poco de luz en la oscuridad. Si entramos en concurso, como bien ha indicado Jaime, el 50% de las deudas, bien de la agencia tributaria o de la seguridad social, son privilegio general, están protegidas, no se ven afectadas por el convenio y, por lo tanto, tendré que negociar con ellos individualmente lo que se llama un acuerdo singular, pero el otro 50% sí, y no es baladí, porque es una cantidad relevante. Y si consigo un acuerdo con el resto de acreedores, puedo arrastrarles. Yo he sacado un convenio de una empresa con un 98% de quita del ordinario, en la que conseguimos que, por lo tanto, el 49% de la deuda de la administración tributaria y de la seguridad social se condonara. Entonces redujimos mucho la carga y aún así, para el resto de la deuda que tenía privilegio, incluso sacamos un acuerdo de pago a 2 o 3 años con ciertas garantías. Es verdad que la legislación actual, que vemos que se modifique quizás con la entrada de la directiva en unos años, les protege mucho, pero aún así hay cierta capacidad de hacer cosas, incluso en el concurso. Muchas gracias, a todos. Gracias a ti, Vico. Pues hay gente que nos ha ido abandonando, que tenía otros compromisos. Lo dicho, hemos grabado la sesión para la gente que no ha podido venir o incluso los que habéis venido, si alguna cosa la queréis revisar, porque bueno, hay mucha información, ¿no? Y muchas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a Price y a Chimo, a Jordi y a Jaime por vuestro tiempo y bueno, también a los invitados. Mínguez, Vico, María José, Iván nos quedan, los demás se han ido. Y bueno, os vamos a mandar un correíto con la grabación y os pondremos también el contacto de Price para cualquier cosa que podáis necesitar por si no lo tuvierais. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.